sido sin duda una de las noticias recientes en materia urbanística en nuestra localidad, esa reciente, como decimos, aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrera, lo que convierte sin duda a nuestros municipios en una de las pocas localidades en Andalucía que cuentan con un PGO recientemente aprobado y ya con vigencia para los próximos años. Y precisamente, dado la importancia y el calado de esta noticia, queríamos compartirlo con el alcalde Antonio Nogales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía yo que ha sido una de las noticias importantes de las últimas semanas, porque no en vano se viene esperando ya, se viene trabajando desde hace 8 años para salvar todos esos escollos urbanísticos y trámites burocráticos que ha planteado la Consejería de Ordenación del Territorio. Pues sí, ha sido una de las noticias más esperadas y más deseadas, y yo creo que de las más fructíferas y más alegres para nosotros, aunque parezca que es una noticia porque el urbanismo no viste mucho, pero evidentemente estábamos ya esperando como agua de mayo y con impaciencia, incluso porque llevábamos 8 años tramitando el PGO. Es curioso además porque el otro día estuve mirando por curiosidad cómo fue la tramitación de las normas subsidiarias, que son las normas que hemos tenido hasta ahora, y también empezó en el 1991 y acabaron en el 96. Por lo visto, la lentitud y la parsimonía, y también, por qué no decirlo, la importancia de estos temas, pues son lentos en la administración, tanto en el 91, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, como ahora, pues ha tardado 7 u 8 años. De todas maneras, nosotros estamos tremendamente satisfechos, y ahora, con la distancia, pues miramos que evidentemente hay cosas que sí hay que mirarlas con mucho detenimiento, pero también hay cosas que tardan mucho porque la administración está anquilosada, porque se duplican un montón de trámites, porque en un proceso tan largo hay muchísimos cambios, concretamente en la Delegación de Obras Públicas, que es la delegación que se encarga fundamentalmente de tramitar los PGO, pues ha habido 3 elecciones, con 3 cambios de delegados y de delegadas, con cambios de técnicos, con cambios de arquitectos y de urbanistas, y todo esto pues conlleva un montón de trámites que al final tienen que ser supervisados, pero que al final también ha tenido un final feliz, que es la aprobación definitiva el viernes pasado, el viernes 18, y que a partir de ahora el trabajo nuestro es un poquito lanzar el PGO, darle la importancia que tiene, porque tiene una importancia capital para todo, no solo para el urbanismo en Pedrera, sino para el desarrollo futuro de las generaciones que vengan y de la gente que estamos habitando ahora mismo el pueblo, y darle la importancia que tiene también como norma, que es fundamentalmente lo que el PGO es, una norma urbanística que va a regular la vida urbanística de Pedrera, pero la vida urbanística en todos los niveles. Por tanto, estamos muy satisfechos. Ha tardado 8 años, tú lo has dicho también, que somos de 700, 800, no sé cuántos pueblos hay en Andalucía, pues habrá unos 115 o 116 con sus PGO totalmente aprobados, que muchos de ellos abandonan los PGO, en principio porque no es una norma obligatoria. Tú puedes seguir informando, bueno, obligatoria desde el 2004 sí, pero todavía si no la haces, pues sigue informando con las normas antiguas. Hay en medio elecciones donde las alcaldías nuevas pues dejan los proyectos aparcados. Son muchas variantes las que hay para que los pueblos se tomen en serio sus planes generales de ordenación urbana, que es el PGO, y los aprueben, aunque se tarde mucho. Nosotros lo tomamos en serio, creíamos que era una norma fundamental para el desarrollo de Pedrera, y hoy podemos decir con satisfacción que lo tenemos aprobado totalmente. Haciendo un poco de cronología de lo que ha sido todo este proceso, decíamos que un proceso que arrancó con esta redacción vigente en las normas urbanísticas, la redacción de este proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, en el que, bueno, conseguíamos el pasado mes de marzo, eso sí, la aprobación parcial definitiva. Las noticias han ido llegando con cuentagotas porque el 8 de septiembre ya teníamos esa publicación en el BOJA que todo hacía entrever que ya a falta de una reciente reunión en esa comisión provincial ya podíamos tener esa luz verde, con lo que en este último año poco a poco se han ido salvando obstáculos. Sí, al final ha llegado todo concatenado, ¿no? Porque la verdad es que ha sido una consecución de logros parciales, hasta que finalmente todos los trámites nos llevaron a una comisión que se celebró. La Comisión Provincial de Urbanismo es el organismo que gestiona, regula y aprueba en definitiva los planes parciales, los planes generales de cada pueblo, ¿no? Y de cada ciudad de Andalucía. Hasta que finalmente nos llevó a una comisión que se celebró el 9 de marzo, creo, el 9 de febrero, sí, donde nos aprobaron definitivamente, pero nos pusieron 2 pegas. Una que era subsanar simplemente errores de tipografía, errores de caligrafía, errores de datos, y otra que era suspender algunas cosas que no estaban bien. Eso nos ha llevado desde ese febrero hasta el pasado septiembre, en que ya finalmente subsanado se publicó en el boletín, que es lo que le da vía verde a esa normativa.
y nos quedaban dos cosas que tenían que volver a pasar por la comisión, que pasaron el pasado día 18, con lo cual los últimos trámites de este último año pues ya prácticamente se han ido precipitando uno tras de otro, porque todo lo demás estaba hecho y era ya simplemente trámites de cuadrar agendas con los delegados, con las delegadas, con el director general de urbanismo, que son quienes, con los técnicos y las técnicas, que son quienes componen esa comisión provincial final que le da el ok definitivo a nuestro plan general de ordenación. Por tanto, los últimos meses ya era todo esperar los trámites, esperar los hitos y las fechas de las reuniones para aprobarlo, porque estaba todo consensuado y corregido. Ahora sí ya es expensa de ese documento definitivo para al menos tenerlo plasmado aquí. Sí que en estos días aquellas personas que lo deseen pueden pasar por el ayuntamiento, porque allí creo, alcalde, que se han puesto unos paneles explicativos para, bueno, intentar acercar un poco más este documento que parece tan arduo a la ciudadanía. Hoy, además, en el correo de esta mañana ha llegado ya la resolución de la delegación, donde nos comentan ya lo que hubo el otro día en la comisión, que está aprobado definitivamente, donde nos indican que ellos se van a encargar de la publicación, porque son ellos los que lo publican en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, y en unos días pues nos llegarán ya los documentos totalmente sellados y diligenciados. Nosotros nos hemos anticipado y hemos hecho unos planos, hemos ampliado los planos, los 10 planos que regulan toda la zona de Pedrera y todo el entorno de nuestra localidad, para que el que quiera, durante 10, 15 o 20 días, lo vamos a tener en el patio del ayuntamiento, en horario de mañana, que quiera vaya y los vea, ¿no? Ahí los planos lo que definen es las zonas urbanísticas, las zonas de equipamiento, las zonas dotacionales, dónde se puede y dónde no se puede construir, qué es urbano y qué es urbanizable, en fin, son unos detalles que se pueden ver a simple vista en el plano. Pero además el documento oficial, que es un tocho inmenso, pues regula ya todas las normas más pormenorizadas. Eso tenemos el compromiso y desde ya de ir gestionando y preparando unas reuniones que haremos o por barrio o por sectores, para que todo el mundo se implique un poquito, porque el urbanismo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, aunque nos parezca que no nos va a afectar, le va a afectar a todo el mundo. Desde el que se quiera comprar un pequeño solar, hasta el que quiera construir una casa, el que quiera modificar un cuarto de baño, a todo el mundo le va a afectar el urbanismo, a unos niveles más grandes a unas personas y a otros niveles más pequeños a otras, pero es importante que todos conozcamos, no a fondo, pues no hace falta conocerlo a fondo, porque además hay una cosa clarísima que yo también le he dicho ya, que es que todo el que quiera emprender alguna labor urbanística, aunque sea de cambiar un ladrillo, lo primero que tiene que hacer es hablar con los técnicos del ayuntamiento que están a su disposición para explicarles qué puede hacer y qué no puede hacer. Pongo el ejemplo del ladrillo porque es lo más mínimo, ¿no? Desde ahí hasta comprar un solar o edificar una casa. Sí, porque en definitiva son los que vehiculan lo que ese documento recoge. Ellos son los que tienen que explicarle a los ciudadanos qué es lo que recoge la normativa y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero a pesar de eso, nuestra tarea a partir de ya es explicar el PGO como un documento fundamental. Aunque sea de un tema, como he dicho antes, el urbanismo, que no es un tema muy atractivo, pero el urbanismo no solo regula las construcciones del pueblo, regula también la vida futura, dónde ubicaremos las zonas deportivas, dónde ubicaremos las zonas dotacionales, dónde podremos hacer viviendas más altas o menos altas. Todo eso lo regula el PGO, que nosotros queremos que esté a disposición de los vecinos pues de aquí a un mes y medio. Bueno, ya lo decíamos básicamente, es un plan que aunque no ha sido obligatorio ya desde el año 2004, sí, en Pedrera han estado vigentes unas normas subsidiarias de carácter urbanístico, pero ahora con ese PGO, alcalde, ese es el plan general que va a modelar, como decimos, el planeamiento urbanístico de Pedrera en los próximos años. Un plan que tiene carácter indefinido, salvo que haya que hacer cualquier tipo de cambio. Vamos a ver, nosotros hemos estado desde el año, como dije antes, 1996, del 4 de octubre de 1996, siendo alcalde Manuel Rodríguez, pero se empezó en el 91 con Francisco Sales, que en paz descanse, con unas normas subsidiarias, que era con lo que estaban prácticamente pues, todos los pueblos de Andalucía. Las ciudades ya tenían otra figura urbanística, pero los pueblos antes se los regulaban unas cosas que llamaban normas subsidiarias, ¿no? Que era un documento de 20 folios, no era mucho más, y de 10 planos, porque tenemos que también comprender el cambio que ha habido y la explosión urbanística que ha habido en los últimos años, ¿no? Por tanto, comparar aquello con esto no tiene tampoco mucho sentido. Pero esas normas son las que han estado regulando la normativa urbanística de los pueblos. Desde el 4 de octubre del 96 en que se aprobaron hasta hoy, hasta el pasado día 18 en que hemos aprobado las nuevas. La Junta de Andalucía en el 2004 obligó y además subvencionó, puso dinero a disposición de los ayuntamientos porque no podíamos hacerlo, a que todos modificáramos nuestras normas subsidiarias y adaptáramos una figura que le llamaron Plan General de Ordenación Urbana. O sea, por lo tanto es obligado, todo el mundo estamos obligados a tener el PGO. Es verdad que los pueblos que no lo han hecho o están en trámite o lo están haciendo, pues tampoco hay ninguna figura que los castigue, porque tampoco tiene sentido, ¿no?
pero no todos los pueblos se embarcaron en esa tarea. Nosotros nos embarcamos y la hemos concluido. Por tanto, desde 2004 la Junta sí obligó a todos los pueblos y la ciudad de Andalucía a adaptar sus normas subsidiarias antiguas a una cosa que se llama el POTA, que es el Plan de Ordenación del Territorio andaluz. Y de esa norma general que tiene la Junta es de la que han emanado todos los PGO, quienes lo hemos terminado. Quiero decir con esto que el PGO no es solamente fruto de nuestro trabajo, de decir, pues nosotros queremos las calles así, los parques así, no. Nosotros queremos las calles así, pero tienen que adaptarse también a lo que dice la norma superior de Andalucía, que es el POTA. Por tanto, hemos tenido, y tiene todo el mundo que hacer, sus PGO en función de esa norma de rango superior, que es el POTA. Concatenar todo eso, nuestro deseo, con esa norma general, también es lo que ha llevado mucho tiempo y muchas negociaciones. Porque nosotros hay cosas que queríamos para nuestro pueblo que no ha sido posible. La distancia de las naves con el casco urbano, ha habido cosas que hemos tenido que negociar y no ha habido manera de que la Junta de Andalucía nos acepte algunas de las cosas que nosotros creíamos que teníamos que incluir en nuestro plan general. Pero en definitiva, esta norma nuestra, que emana de la norma superior, que es el POTA, que es la que regula todo el urbanismo en el territorio andaluz, en toda Andalucía, es muy cercana a nuestros deseos. Hay cosas que no hemos podido lograr porque la norma superior no nos lo impedía, pero yo creo que va a ser un instrumento muy, muy, muy útil y que va a articular bien el desarrollo futuro de Pedrera. Bueno, ya lo decía, aparte de esa concatenación de organismos y de trámites que ha habido que superar, alcalde, no sé cuáles han sido los principales escollos a los que habéis tenido que hacer frente, al margen de poder compatibilizar lo que el ayuntamiento podía demandar de sus propias necesidades a tenor de esa norma superior. Yo creo que el principal escollo en general es la burocracia. Yo hay veces que lo comprendo, lo decía antes, ¿no? Yo sé que esto son cosas muy complicadas, pero es difícil de entender para la gente que un plan general tarde 8 años. 8 años es una eternidad. También es verdad que son cosas muy delicadas. En principio la burocracia de la Junta de Andalucía y de los organismos oficiales y de los ayuntamientos. Ahí nos tenemos que meter todos. Pero es verdad que cualquier documento, tramitar cualquier documento, por muy simple que fuera, pues tardaba 6 meses, porque en medio pasan muchas cosas. Tiene que ir a muchas consejerías, que el técnico que hoy no está, que mañana no va a venir, en fin. La historia de la burocracia, tal como la conocemos, que es uno de los principales escollos, no solo en el tema del PGO, sino en el tema de las relaciones entre las administraciones. Y después, como general, en todo el plan general, yo creo que el escollo más difícil que hemos tenido que salvar y que tiene que salvar todo el mundo es todo lo referente al medio ambiente. Confederación hidrográfica, vías pecuarias, arroyos, zonas verdes, todo eso. Bueno, y ha habido también otra cosa que ahora diré, que ha sido lo más lento. Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con la preservación de los cauces de los ríos, aunque sea el río seco nuestro, con las vías pecuarias, con las zonas verdes, eso es un escollo infranqueable algunas veces, que es desesperante. Hay cosas más. Y ha habido uno que en Pedrera también ha tenido, nos tuvo casi un año también de trámite, que es todo lo referente a los yacimientos arqueológicos. Porque en Pedrera, bueno, y me imagino que en muchos pueblos, con nada que aparezca a lo más mínimo, y aquí aparecieron los yacimientos arqueológicos de Gesemaní y algunos más en las huertas, pues ya la Comisión de Cultura nos obligó a hacer un plan arqueológico de todo Pedrera, hubo que encargar estudios nuevos, determinar zonas arqueológicas donde en caso de que se vaya a hacer alguna urbanización hay que primero preservar la zona. Preservar la zona, unos trámites larguísimos, enfarragosísimos y que bueno, por un lado uno entiende, bueno, pues será así, porque todo hay que mirarlo con mucho detenimiento para que después no tengamos problemas, porque es una norma que va a durar, como tú has dicho, mucho tiempo y no puede estar a los 2 meses diciendo, pues me equivoqué allí. Entonces todo el mundo tiene ese temor, las delegaciones, las consejerías, medio ambiente, la Agencia Andaluza del Agua, pues todo el mundo tiene mucho temor a andar a la ligera y cometer errores que nos puedan... Bueno, porque el PGO es verdad que se puede... Hay ahora una figura que se llama corrección de errores, donde tú puedes corregir algún error, porque diga, mira que aquí puse una trama para proteger esta zona, pero era un error del técnico, que puede haberlo. Eso son una cosa, y andar al año teniendo que modificar el PGO, pues es otra cosa. Porque modificar el PGO ahora en cualquier aspecto supondría otro trámite como el que hemos tenido, no de 8 años, pero es una modificación que no merece la pena. Por tanto, todo el mundo, desde el ayuntamiento hasta las consejerías y las delegaciones, tienen mucho celo en revisar todos los papeles, pues hasta el último punto y el último coma, para no cometer errores.
No obstante, yo sigo diciendo que 8 años son muchos años. Pero bueno, ya ves lo de la norma societaria, que era en el 91, que era un documento de 10 folios. Y llegó hasta el 96. También tardó 7 años. Algo ya hemos hablado de esto, decíamos que el PGO viene a sustituir esas normas subsidiarias de las que hemos hablado, va a tener una vigencia indefinida, aunque se podrán hacer esos cambios puntuales que se consideren oportunos. También lo decíamos antes, ¿a qué va a afectar este PGO? Al margen también de la calificación de suelo en el que se va a distribuir pedrera, pero lo decíamos tanto desde las propias alturas de la fachada como del propio azulejo que tiene que poner el vecino en su casa. Sí. Va a afectar a todo, a unas cosas con más impacto y otras con menos, ¿no? Fundamentalmente el redactor y las consejerías y la delegación ha dividido el pueblo en zonas, ¿no? Y lo que ya está consolidado, que es lo que conocemos como casco histórico, que no es el casco histórico, sino el casco primitivo de Pedrera, pues ahí va a tener pocas modificaciones. Si tiene alguna es la variante de que algunas cosas que estaban fuera de ordenación porque no cumpliera la norma, esta norma los ha regulado y los ha puesto dentro de ordenación. Tampoco eso es una figura muy preocupante. Va a afectar desde eso hasta las construcciones grandes, pero fundamentalmente va a afectar al desarrollo urbano y va a afectar a una normativa que protege fundamentalmente nuestra idiosincrasia, nuestra arquitectura, nuestras fachadas, nuestras aceras, la accesibilidad. Todo lo regula la norma. Yo creo que baja hasta el más mínimo detalle, el color de las fachadas, la anchura de las aceras. Las normas subsidiarias también las regulaban, porque una cosa es que se regule y otra cosa es que seamos capaces de hacerlas cumplir. Para ser capaces de hacerlas cumplir hay que aplicar la normativa. La normativa también es tajante en ese tema, ¿no? No podemos aprobar un PGO que nos ha costado 8 años, digo en tiempo, porque en dinero ni lo voy a decir, nos ha costado 8 años para empezar a cumplirlo desde el primer momento. Es verdad que hay cosas difíciles de entender en el PGO. El sentido de propiedad que tenemos, pues creemos en nuestra casa y en mi solar, que yo lo he comprado con mi dinero, hago lo que quiero, con mi fachada hago lo que quiero, con mi acera hago lo que quiero, pero eso afortunadamente no es así. La fachada no solo le pertenece al que compra la casa, le pertenece también al que la ve, al que pasea, al que vive en ese pueblo, le pertenece al sentido histórico de pueblo andaluz. Por tanto, todas esas cosas hay que preservarlas y las preserva la norma hasta el más mínimo detalle. Fundamentalmente va a afectar en eso y también va a afectar cuando vuelva, si vuelve, no en el nivel que tuvo en los años del boom urbanístico, pero si vuelve el desarrollo urbanístico, a cómo tenemos que urbanizar. No podemos urbanizar calles sin salida, como ha habido urbanizaciones dentro del pueblo, donde te encuentras una calle que no tiene salida, sin salida digo, sin que sigan la línea de fachada y esas cosas. No podemos urbanizar calles con aceras de 80 centímetros donde no se puede ni pasear. No podemos urbanizar calles donde no haya ni una zona verde. No podemos urbanizar zonas que no reserve una parte de suelo para dotacional, una guardería que haga falta en algún momento. Sabemos, por ejemplo, que aquí tuvimos que hacer una guardería en el patio de un colegio porque no teníamos ni siquiera una reserva de suelo. Por todo eso, hasta esos niveles más bajos llega la norma esta, el PGO. Pero fundamentalmente digo que las normas sociales también lo regulaban. El problema ahora es hacerlo cumplir. Y para hacerlo cumplir necesitamos mucha labor pedagógica y mucha conciencia, que yo creo que también se va tomando ya, ¿no? Yo creo que la gente ya va entendiendo que lo primero que hay que hacer siempre es ir a preguntar a los técnicos. Y después, pues si hay problemas, veremos cómo los salvamos, y si no, pues los vamos entendiendo todos. Pero que hay que acatar esta norma porque es una pena, y además la norma está hecha con mucho sentido, social sobre todo. El urbanismo, aunque parezca una cosa fría, tiene mucho sentido social, porque regula dónde irán ubicadas las zonas verdes, dónde irán ubicadas las zonas deportivas, las alturas que les puedes dar a las calles, y todo al final, cuando tú lo piensas bien, si no lo cumples, te provoca problemas. Por tanto, va a afectar a todo. Bueno, sin duda, uno de los primeros interesados deben ser todos los constructores de nuestra localidad, que poco a poco se irán interesando, entiendo, claro, por este tipo por este documento. Alcalde, no sé si sí que imagino que lo plantea el PGO. ¿Cuál va a ser el futuro crecimiento de Pedrera? ¿Qué previsión tiene ese plan general? ¿Y cuál va a ser la división de suelo que se ha previsto? Cuando decía antes yo que el PGO, nuestro PGO y todos los PGO de Andalucía, de todos los pueblos y ciudades de Andalucía, se tenían que ceñir a una norma superior, es decir, no se deja a la libre elección de los alcaldes, ni de los grupos municipales, ni de los pueblos cómo diseñar su PGO, sino que dicen, esta es la norma general y a partir de esta aplique usted en su pueblo. Bien, por lo tanto nosotros nos teníamos que ceñir a esa. Y esa norma general, a grandes rasgos, marcaba dos líneas rojas,
que ahora está muy de moda decirlo de la línea roja, que no se pueden superar. Una era que no podemos dibujar un pueblo que crezca más del 30% de los habitantes que tenemos ahora. Es decir, aquí hubo un avance, si alguien recuerda, antes de empezar nosotros con la tramitación del PGO, que es la primera figura del PGO es un avance, donde tú, bueno, el avance que yo hago de Pedrera, quiero que crezca por aquí, que aquí se vayan las casas, que aquí la industria, y dibujo un papel donde digo, mira, este es el avance es la primera idea que yo tengo, ¿no? Ese avance ya, la Comisión Provincial de Urbanismo nos lo echó para atrás porque planteaba un pueblo que podría dar cabida a 8.500 y pico personas en 15 o 20 años. Eso era inviable. Okay. Crecíamos por encima de nuestras posibilidades y eso ellos lo saben. Por eso limitan, la norma general limita los crecimientos, en población no puede ser superior al 30%, es decir, que si tenemos ahora 5.500, pues en el horizonte de 15 o 20 años pueda llegar a 150 o no sé cuántos más, pero que te pongan en 5.800, que también eso depende mucho de los flujos migratorios, de la natalidad, pero bueno, ellos estiman unas normas que tienen, estiman que hasta ahí se puede restar. Y la otra línea roja infranqueable es suelo industrial. No podemos crecer más allá del 40% de suelo industrial, y también una norma con mucho sentido común. Se había dibujado en el avance aquí una zona industrial que llegaba prácticamente a los límites de la Roda por un lado y a los límites de Gilena por el otro, y eso la realidad ha demostrado que es inviable, porque entre otras cosas tenemos todavía mucho suelo industrial, unos 40.000 metros, que está ya calificado como suelo industrial y no se está usando. Por tanto, no tiene sentido que tú pintes mucho pueblo, porque pintar mucho pueblo, primero no se va a hacer realidad, por muchos factores, ¿no? Y ahora mismo por la crisis, por ejemplo. Digo pintar mucho pueblo, pintar muchas zonas, pero pintar mucho pueblo también supone muchos servicios. Es decir, tú pintas una urbanización, como antes había, allí enfrente de la gasolinera de Los Montes, todo aquello se pensaba hacer de chalés de 500 metros, pues eso necesita servicios, necesita basura, cambiando la basura, recoger la basura, llevar el agua, poner la luz, en fin, que no, y el pueblo tiene sus limitaciones. Por tanto, esas normas son las primeras que nos dijeron, por aquí no y por aquí no, y ellos le pegaron un seco importante a ese primer avance que se había redactado en el 2006, ya desde el 2006 estaba ya expuesto. Y a partir de ahí, y yo no sé si me he perdido, ¿qué me preguntas? Sí, bueno, de la previsión de crecimiento que plantea el PGO. Sí, con esos dos límites del 30% en población y el 40% en suelo industrial, pues nos hemos limitado a ello y lo hemos recortado incluso. Nosotros tenemos capacidad para que se construyan 900 viviendas más, tenemos capacidad y posibilidades, pero evidentemente mientras no consolidemos los sectores que hay no vamos a permitir ni una nueva, porque los sectores que hay son sectores que están dentro del pueblo, y permitir construir en sectores alejados supone que lo que está dentro se quede como una bolsa de basura, una zona verde donde la gente echa. Por tanto, vamos a empezar a consolidar el pueblo dentro para después poder seguir creciendo fuera, pero hasta fuera, en residencial tenemos hasta unas 900 viviendas que nos pueden permitir, de ellas el 30% tienen que ser de VPO obligatoriamente, y en industrial, pues no sé si son 200 y pico mil metros, que están también en reserva, si hiciera falta, que ojalá hiciera falta, pero que va a tardar en que haga falta. Pues interesante ese dato, alcalde. Hay un dato también, perdona Mari Carmen, que no se nos olvida y que también el PGO, la norma general del PGO nos lo ha recordado, que es que tenemos casi 300 viviendas vacías en Pedrera, del casco viejo, de lo que es de lo que es el pueblo consolidado, como ellos llaman. Viviendas que habrá que ir dando una solución, porque tú manejas a pasear por las calles, pues por ejemplo en esta calle 1 de Mayo hay un montón de viviendas vacías, viviendas que se han quedado ya, las familias murieron, los hijos no las tienen porque se han ido a otra parte del pueblo a vivir, en fin, y todo eso hay que volver a ocuparlo, porque es que si no estamos construyendo un pueblo fuera, dejando el pueblo antiguo vacío, y eso son cosas que con perspectiva de tiempo hay que ir pensándolas. ¿Y para eso tiene el ayuntamiento algún tipo de...? Tiene mecanismos, desde grabar el IBI con un impuesto importante, pues tiene una vivienda vacía. Hay muchas circunstancias, ¿no? Porque puede haber vivienda vacía porque la familia haya muerto, porque se hayan ido, porque el hijo no puede ocuparla, porque esté deteriorada, pero también hay personas que tienen la vivienda vacía por tenerla. Y eso, la vivienda tiene que tener una función social. O la alquilas, o la ocupas, si puedes ocuparla, o la restauras por lo menos, porque también hay viviendas que ya están dando problemas incluso arqueológicos, de ruinas. Y hay figuras legales a las que se puede gravar con algún tipo de impuestos para que se vaya pensando por lo menos. No lo vamos a hacer, queremos hacer otro tipo de política de manera que se vaya rehabilitando, la rehabilitación que puso en marcha la Junta de Andalucía y que últimamente en Pedrera hemos hecho unas 20 actuaciones. Eso ha ido rehabilitando los cascos históricos, pero se siguen sin ocupar esas viviendas. Y hay figuras legales, el PGO contempla figuras legales también para eso. Y en un número importante. Sí, un número importante. De las que quedan en el centro urbano. Ahí, pues estamos ya haciendo un censo exacto, pero estamos en torno a las 300 viviendas, ¿eh? No solo en el centro este, ¿no? Sí, en lo que todo, es la parte... en todo lo consolidado ya.
y son muchas viviendas. Le preguntaba antes también, decía al hilo de esa previsión de viviendas de protección oficial que se podría crear en Pedrera, de esas 900 viviendas que plantea el PO fuera de lo que es el consolidado. Sí. ¿Por qué zonas se plantea o se prevé el futuro crecimiento urbanístico de Pedrera? Fundamentalmente hay 5 zonas que ya además venían de las normas sociales. Las normas sociales ya definieron 5 zonas. Esta parte de atrás, lo que hay entre esta calle 1 de Mayo y la vía, ahí hay 3 sectores que vienen desde las normas sociales antiguas, que teóricamente cuando el PEGO o las normas sociales calificaron un suelo para urbanizarlo, también le dan un tiempo para que se urbanice, pero no se ha cumplido y también es difícil cumplirlo porque hay muchísimas cosas que influyen, las crisis económicas, la voluntad de los vecinos de ponerse de acuerdo porque lo tienen que hacer entre ellos para urbanizar, pero sí, la figura esta regula hasta eso, es decir, si yo te califico toda esta zona de aquí detrás, digo lo que hay entre la calle 1 de Mayo y la vía, por ejemplo, te lo califico como urbano, pues te doy 4 años para que lo urbanice, no puede estar ahí toda la vida. Aquí hay 3 zonas, entre el consultorio y el polígono, para abajo hay otra zona también inmensa. A raíz de la barriada de la nueva. A raíz de la barriada, todo eso es donde se puede construir vivienda. Y en la calle Agua, pues también hay una zona que también viene de las normas solidarias antiguas. Esas son las 5 zonas más importantes donde se pueden ubicar todas esas viviendas. Que, como te decía, la norma superior, el POTA de Andalucía, obliga en toda la zona que el 30% de las viviendas que se construyan sea de VPO. Para no hacer, como se hacía antes, pues ubicar todas las viviendas de VPO en un mismo sitio, lo que provocaba en algunos momentos, pues, porque evidentemente las viviendas de VPO eran para un sector muy determinado de gente, provocaba guetos, provocaba, en las ciudades digo, ¿no? Por tanto, las viviendas de VPO, que ya son prácticamente con las viviendas normales, tienen que ir repartidas en cada sector urbanizable de residencial el 30%, es decir, si hay 100 viviendas, 30 tienen que ser de VPO. Alcalde, ya a raíz de la comisión de la aprobación por parte de la Comisión Territorial, el PGU ya está vigente. Sí, el PGU está vigente desde primero lo que subsanamos desde el día que se publicó en el boletín y esto desde la aprobación en la comisión. Lo van a publicar, yo creo que entre lunes y martes empezarán a teclearlo, y en un mes estará publicado en el boletín, pero nosotros ya tenemos que informar, es decir, cuando alguien llega a preguntarle algo a las técnicas, a Pepa o a Vero o a Arturo, de alguna iniciativa que quiera, tanto de un solar, como de una casa, como de una nave, como de algo, una ampliación, tiene que informar en base al PGO. Bueno, ya pues, se acabó lo de las normas sociales, no se puede informar en base a normas sociales. Bueno, pues todo esto ha sido lo que queríamos contarle en torno a esta importante noticia urbanística, como decíamos, esa reciente aprobación ya del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrera. En estos días, aquellos vecinos que lo deseen, en el plazo de 15 o 20 días, pueden pasar incluso en un horario de mañana por el ayuntamiento. Allí están esos planos explicativos de ese futuro planeamiento de nuestra localidad. Y creemos que ha sido una charla, alcalde, bastante interesante y al menos aclaradora y explicativa para los vecinos de un tema tan árido como el urbanismo, pero que nos afecta tan de cerca a todos. Efectivamente, hombre, yo no sé si la charla ha sido agradable o no, pero el urbanismo es así de frío, pero yo que tenía problemas importantes con el tema del urbanismo, porque es verdad que es complicado, y que sigo teniéndolos, ¿no? Porque tampoco es que yo sea ya un experto en urbanismo, pues la experiencia y todos estos años de trámites algunas cosas me la han aclarado. Y hay una cosa fundamental que sí me ha aclarado, que es que por muy rara que sea la norma, por muy contrario a nuestros intereses algunas veces, o porque no la entendamos, cuando uno piensa bien al final, pues se da cuenta de que todo tiene una función social. Es decir, si la norma no nos permite que se construyan más naves agrícolas a menos de 1000 metros del casco urbano, pues uno puede darle muchas explicaciones, decir, pero es que Pedrera es un pueblo evidentemente agrícola, es que en Pedrera mucha gente vive de las naves, todo eso tiene una explicación para nosotros, pero quien manda, que es la Comisión Provincial de Urbanismo, nos explica con claridad que eso al final pues provoca lo que está provocando en Pedrera. Estamos viendo naves junto a un colegio de instituto, que estaban ahí, estamos viendo naves junto a zonas residenciales, y eso después provoca unos problemas inmensos. Por tanto, la norma toda tiene un sentido social. Si en una vivienda te obligan a dejar un patio de un 20%, no es por casualidad, es que las viviendas tienen que ser como tienen que ser, porque la gente que entienden que eso es una función que tienen que cumplir también, porque hay que tener una zona libre para sacar, en fin. Todo lo de la norma, pues, incluso algunas veces, aunque nos parezca, y a mí me lo parece, yo a veces que un vecino me plantea una cosa, digo, pues es verdad, tiene razón, pero la norma seguro que tendrá alguna base y algún fundamento
que al final todos nos alegraremos si la aplicamos. Todos nos alegraremos si la aplicamos. Por tanto, la conversación igual no es muy agradable, porque es verdad que lo que te he dicho, que el urbanismo es una cosa muy árida, pero también hay una cosa muy fácil, que es que todo el mundo, antes de acometer ninguna actividad urbanística, que pregunte, no vale dinero, si no es que quiera una cédula urbanística, pero una consulta no vale dinero. A todos nos va a tranquilizar mucho, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Evitamos problemas de yo me creía, yo no sabía. Pues allí están las técnicas para eso, y además las técnicas los van a atender con toda la premura que haga falta, ¿no? Y les va a explicar hasta el último detalle, y si no, pues que hablen conmigo, yo les dirigiré también a donde sea para que se le aclaren las cosas. Y eso nos va a evitar problemas, porque lo que sí tenemos que convencernos todos es que no podemos estar 8 años elaborando una norma, que además ha sido fruto del consenso, porque tuvo también exposición pública, tuvo alegaciones, fruto del consenso de todo el mundo, para empezar a incumplirla a los 2 días. Eso no tiene sentido, no es de recibo. Y además, no es que no sea de recibo, es que tiene consecuencias legales. Es decir, yo qué sé, cualquiera se puede entretener y hay veces que vienen a bandadas noticias en los periódicos de alcaldes y alcaldesas condenados, de arquitectos y arquitectas condenadas, por no cumplir una norma que es de obligado cumplimiento. Bueno, pues nosotros sí creemos, alcalde, que ha sido de interés y que creemos que al menos va a aclarar esas posibles dudas en torno al urbanismo en Pedrera. Gracias por estar con nosotros y por explicárselo a los vecinos. Y gracias a todos ustedes por seguirnos.